volvimos a derrotar. Es porque he sido detenido, secuestrado. Venezuela será libre. El Partido Socialista Unido del presidente Nicolás Maduro se adjudicó la victoria en las elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela, celebradas el domingo pasado con un 83% de los votos, según la información oficial, en unos comicios que estuvieron marcados por el llamado opositor a no votar como estrategia para demostrar la falta de legitimidad del gobierno. Y estoy seguro de que lograremos el cambio político en Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral, dirigido por el ex asesor presidencial Elvis Amoroso, habría participado un 42,6% del padrón. En cambio, desde la oposición afirmaron que la asistencia fue inferior al 15%. María Corina Machado había instado a la población a no sufragar en los comicios que calificó como falsos. Los venezolanos ya votamos el 28 de julio y vamos a hacer valer ese mandato. Y un paso para hacer valer ese mandato y ratificarlo es no aceptando la farsa y la trampa del 25 de mayo por más presión, por más manipulación, por más chantaje que el régimen imponga a la sociedad. Por eso nunca ha habido una vulnerabilidad, una debilidad del régimen como la que hay hoy. Y los venezolanos sabemos lo que tenemos que hacer. Es desobedecer a esta tiranía, que nadie baja la cabeza, estamos organizados y vamos a hacer valer el mandato del 28 de julio. Venezuela será libre. Maduro va a salir del poder y vamos a llevar adelante una transición ordenada y sostenible en Venezuela. Los resultados mantendrán al partido gobernante en control del 90% de las bancas de la Asamblea Nacional, así como de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados por los legisladores. Asimismo, el oficialismo obtuvo 23 de las 24 gobernaciones, recuperando además el control de Zulia y en particular de Barinas, el estado natal del expresidente Hugo Chávez. A todos los venezolanos y a todas las venezolanas, esta victoria es la victoria de la paz y la estabilidad de toda Venezuela. La espectacular victoria del gobernador de Cojedes, líder opositor, que nos ha ganado en el llano, en Cojedes, con el 55% de los votos. Los felicito desde acá, desde Caracas, gobernador Galíndez. Ahora lo voy a llamar por teléfono. La oposición, por su parte, solo logró quedarse con una gobernación en Cojedes, con Alberto Galíndez a la cabeza, una cifra aún menor a las 4 que había conseguido en las elecciones de 2021. Yo decidí, al llegar al gobierno, siendo opositor, no pelear. Por primera vez, los ciudadanos eligieron a un gobernador para la región del Esequibo, un territorio administrado y controlado por Guyana, pero que Caracas reclama como propio. Como Venezuela no ejerce dominio sobre la zona, no se habilitaron colegios electorales ni sus habitantes participaron de los comicios. En cambio, votantes de un distrito del lado venezolano de la frontera emitieron su voto. Así, Neil Villamizar, candidato del Partido Socialista Unido, se convirtió en el primer representante del recién creado Estado. Vamos a tener estructura, vamos a tener un gobierno, vamos a tener gobernanza en el territorio y eso va a traer bienestar, eso va a traer la presencia de las instituciones del Estado para que todos tengan su cédula, para que todos tengan atención médica, educación, cultura, deporte. Las autoridades de Guyana denunciaron la medida como escandalosa y oportunista, mientras crecen las tensiones diplomáticas por este territorio en disputa. Ahí es que yo digo que nos sentimos abandonados. La previa de las votaciones estuvo marcada por una ola de represión y arrestos. Más de 70 personas vinculadas a la oposición fueron detenidas, acusadas de intentar sabotear las elecciones. Si están viendo este video, es porque he sido detenido, secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Entre los apresados está Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, a quien el ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló como uno de los líderes de una red terrorista que, según el gobierno, habría planeado colocar bombas. Se ha abortado un nuevo ataque terrorista contra Venezuela. Esto es una organización terrorista. Esto no es una organización cualquiera. Aquí hay armamento, fusiles, aquí hay pistolas, aquí hay explosivos,
Aquí hay granadas. A pocos días de haberse celebrado los comicios, el escenario político venezolano se muestra aún más complejo en medio del antecedente de las presidenciales de 2024 que siguen en disputa entre Nicolás Maduro y una oposición que afirma haber triunfado con Edmundo González Urrutia. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador, no lo acompaña el pueblo. La alta abstención no hizo más que evidenciar la profunda crisis política que atraviesa el país. Esa teoría de regalarle espacio al gobierno, al madurismo, y creer que solo se deslegitimando el proceso porque no participo se va y con eso vamos a volver a la democracia, nosotros no estamos convencidos con ese camino y además la realidad se está imponiendo a regalarle al chavismo, siendo minoría, espacios de poder que no debería tener. Mientras el presunto fraude de la elección del año pasado sigue generando un rechazo a nivel internacional, el gobierno se enfrenta a una encrucijada. ¿Cómo seguir ante un escenario en el que se ve cada vez más aislado y cuestionado? Vamos a analizar ya mismo lo que ha dejado esta elección legislativa en Venezuela. Esta es la ficha de nuestro entrevistado. A ver. Estamos hablando de Andrés Santillano, que ya nos está escuchando y esperando, psicólogo social, posgrado en Criminología y Justicia Penal por la Universidad de Barcelona, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Andrés, muy bienvenido, un placer, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Por muy favor, bien. Al contrario. Bueno, a ver, su primera visión de lo que ha dejado esta elección legislativa en Venezuela. Recién compartíamos justamente un informe especial con lo que allí se ha debatido y lo que ha sucedido en las últimas horas, pero queremos tener su parámetro de lo que ha significado este comicio. Sí, yo creo que el gobierno consolida su proyecto autoritario. Ajá. Con esta elección cuenta con vía libre para avanzar en la imposición de, digamos, un régimen cada vez menos democrático. Digamos que los resultados no pueden ser entendidos de manera aislada sin entender también lo que pasó el 28 de julio. El 28 de julio, entre otras cosas, el gobierno, aniquila el voto como herramienta política y siembra la desesperanza y el desaliento, y esa es la razón de la inmensa abstención de estas elecciones. Y el gobierno se aprovecha de esto porque, bueno, además el gobierno con un porcentaje minúsculo logra hacerse del control de la Asamblea Nacional y de las gobernaciones y tiene, insisto, el camino institucional y políticamente libre con una oposición que se canibaliza entre ellas y que no es capaz de ofrecerle al país una opción. Tiene la vía libre para avanzar hacia la consolidación de su proyecto autoritario, que va a venir además con mayor flexibilización económica. Este es un gobierno muy parecido a otros gobiernos de la región que han seguido la vía del neoliberalismo con una fuerte represión y una fuerte conculcación de los espacios democráticos. Andrés, preguntarte un poco en ese sentido, porque después del 28 de julio se hablaba mucho, bueno, ¿qué rol pueden jugar los países de la región, sobre todo los gobiernos de izquierda o progresistas? Y también mucho se hablaba de qué podía pasar en la calle y a la par también de las detenciones. ¿En qué decís que hay que poner la mirada en ese contexto? ¿Y qué pasa, digamos, justamente en la sociedad? ¿Qué pasó con esas protestas? ¿Cómo lo estás analizando desde ese lado? Sí, yo diría que a propósito de la pregunta anterior, intentando juntarla con esta, yo diría que el gobierno de algún modo se da un tiro en el pie, ¿no? No sé si esa expresión se entiende en Argentina. Sí, la usamos. Es decir, claro, el gobierno se impone, pero cada vez es más ilegítimo, cada vez está más aislado, cada vez está más desconectado de las bases sociales, a pesar de haber sido en algún momento un proyecto que tenía una gran conexión popular y que encarnaba intereses populares que han sido además abandonados, dejados de lado. Y el gobierno, de algún modo, con esto que pasó, clausura los espacios institucionales que podrían servir para
dirimir o amortiguar incluso los conflictos sociales que van a ir creciendo, porque las condiciones de vida, las condiciones materiales de la mayoría de los venezolanos es asfixiante, un salario de hambre, procesos de encarecimiento del costo de la vida, de privatización brutal, de negación del derecho a la salud, del derecho a la educación, etcétera, etcétera. En un contexto donde ya la migración no funciona como válvula de escape y que posiblemente entonces, y ya empezamos a ver los primeros signos, aumente la conflictividad social, que hasta ahora ha estado contenida por, digamos que el gobierno, eso es otro de sus victorias, entre comillas, logró sembrar el terror después del 28 de julio y desalentar cualquier forma de protesta y resistencia. Sin embargo, poco a poco hemos venido viendo que, bueno, la gente se plantea el dilema, o me mata la represión o me muero de hambre. Así que la gente prefiere poner el cuerpo y tomar la calle, como ocurre en otras regiones, en otros países de la región, para protestar por sus derechos. Andrés, sobre el papel de... Sí, perdón. Ajá, perdón. No, preguntarte, No, sobre digo, el papel de... Ajá. con respecto Sí, a la perdona. oposición y el hecho de, si bien hay un parte de la oposición que sí participó, lo que responde, digamos, a María Corina Machado y eso no lo hizo, ¿cómo se analiza también esa situación que había sido muy cuestionada en las elecciones anteriores, ¿no? El hecho de retirarse y no participar directamente. Sí, la oposición, digamos, yo creo que ha contribuido mucho a este escenario. La oposición, una parte de la oposición llama la abstención. Yo creo que no, la abstención no es porque María Corina haya llamado la abstención, más bien podríamos decir lo contrario. María Corina de algún modo se monta sobre la cresta de la ola del malestar popular, del descrédito que ha sembrado el gobierno en relación con el hecho comicial y las instituciones encargadas de velar por el voto. Y otra parte decide participar un poco ingenuamente, ¿no? Ninguno de los dos plantea una alternativa. La abstención, que sin duda puede, o que María Corina intenta imputársela como una victoria propia, sin embargo no le hace daño al gobierno. Y la participación por la participación tampoco ha mostrado, digamos, ha hundido esta oposición en una situación dramática. Pues 3 candidatos presidenciales vieron macheteado su capital político electoral, Capriles, Falcón y Rosales, con estas elecciones. Entonces la oposición se hunde en una profunda crisis, se están canibalizando, repiten los viejos esquemas. La oposición ha hecho de la abstención una estrategia que solamente ha servido para fortalecer al gobierno en otras ocasiones. No hay ninguna estrategia después del 25 de mayo, salvo, me parece, que la estrategia de los sectores más cercanos a María Corina de este sueño húmedo de esperar que la presión internacional o incluso una intervención extranjera resuelva el problema que debemos resolver los venezolanos, y que sin duda esto va a sembrar un nuevo desaliento, como ya ocurrió en el 2019 cuando intentaron aplicar la misma fórmula. Entonces creo que no son buenas noticias para la democracia venezolana, para el pueblo venezolano, pero creo que poco a poco se podrá recomponer una oposición con verdadero arraigo popular, que a partir de las luchas sociales vaya obligando al gobierno a reabrir la democracia, reabrir los espacios democráticos y buscar una solución negociada a el diferendo político que se profundiza después del 28 de julio del año pasado. Bien, Andrés Santillano, gracias por estos minutos, un placer. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora seguimos recorriendo el mundo, más noticias. Gran marcha contra el gobierno en Serbia. Miles de manifestantes antigubernamentales llenaron las calles de Belgrado para exigir elecciones anticipadas. La protesta fue organizada y liderada por estudiantes que exigen que los responsables del derrumbe del techo de una estación de tren en Novi Sad en noviembre, que causó la muerte de más de una docena de personas, sean llevados ante la justicia. Crisis de combustible en Bolivia. A las largas filas para comprar nafta se sumaron en las últimas horas miles de personas para comprar aceite refinado de soya. En medio de la crisis económica que enfrenta el país y debido a la escasez del producto en los mercados, el precio del aceite comestible se incrementó un 60%.
Nigeria sufre una de las peores inundaciones. Al menos 111 personas murieron por las repentinas lluvias torrenciales en el centro del país. Según los socorristas, podría haber más fallecidos, ya que la riada vino rápidamente y arrastró a la gente al río Níger.